Gracias. Bueno, bienvenidos a la unidad número 7, segunda parte. Vamos a seguir con el Poder Legislativo. Hoy vamos a ver específicamente lo que es cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso, y nos vamos a centrar en tres grandes temas: la sanción de leyes, competencias incluidas en el artículo 75 y competencias no incluidas en el artículo 75. Vamos a compartir un ratito un video. Ustedes me dicen si lo pueden ver. Sí, profe. Puede presentar proyectos de ley uno o varios legisladores, el presidente de la Nación, los ciudadanos por iniciativa popular en la Cámara de Diputados. Todo proyecto presentado por ciudadanos debe estar firmado por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral. Debe representar al menos a 6 distritos electorales. Si es admitido, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Todo proyecto de ley que ha obtenido un dictamen favorable en las comisiones legislativas está listo para ser debatido por los diputados y senadores en el Congreso Nacional. Luego de debatir, los legisladores votan. Cada una de las cámaras le otorga media sanción a un proyecto cuando la mayoría vota afirmativamente. Según el resultado de la votación en ambas cámaras, los proyectos pueden ser aprobados, modificados o rechazados. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto, este debe volver a ser discutido en la Cámara de Origen, que puede aceptar las modificaciones o insistir en el proyecto original. Si los legisladores rechazan un proyecto, este no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Cómo se promulga una ley? Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado se considera sancionado, pero todavía no es una ley nacional. El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. El presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley o vetarla, de forma total o parcial. Si la ley obtiene un veto parcial, la parte no vetada del proyecto puede promulgarse. Aunque un proyecto de ley haya sido vetado por el presidente, los legisladores pueden insistir en su sanción y reunirse para volver a tratarlo. Si las dos cámaras cuentan con 2/3 de los votos para apoyarla, la ley se promulga aunque el presidente no esté de acuerdo. Bueno, como verán, es un video que es del Congreso de la Nación, el video, por eso elegí ese. Hay muchísimos videos sobre sanciones de leyes. Hay videos inclusive de paca, o sea, para chicos más chiquitos, acerca de cómo se sanciona una ley, pero este lo elegí porque justamente, como les comentaba la clase anterior, está en la página del Congreso de la Nación. ¿Qué vamos a tratar hoy entonces? Básicamente vamos a hablar en primer término de cómo se produce la sanción de las leyes, y fíjense que no por casualidad dice sanción de leyes, ¿sí? Porque como vieron en el video, esperen que vea, ahí está. Como vieron en el video, el Congreso sanciona leyes, pero una vez que las sanciona, estas leyes todavía no son obligatorias para los ciudadanos. Recién cuando son publicadas en el boletín oficial y la publicación está a cargo del Poder Ejecutivo, es que esa ley es obligatoria. Esta situación de formación de las leyes, donde intervienen tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, ¿a qué característica del sistema republicano de gobierno les hace acordar o ustedes podrían relacionarla? Pregunto para que puedan contestarme, abran micrófono, ¿sí? Las chicas anotan quién contesta, a ver.
¿Me entendieron la pregunta? ¿Podría repetir, profe, por favor? Repito la pregunta. Decía que esta situación de creación de leyes donde interviene en una parte el poder legislativo y en otra parte el poder ejecutivo, ¿a qué característica del sistema republicano de gobierno les hace acordar o ustedes podrían relacionar la situación de que hay en el proceso de creación de leyes la intervención de dos órganos del Estado, el legislativo y el ejecutivo? Esa situación, ¿con qué característica del sistema republicano relacionarían? ¿Puede ser a la interdependencia de los tres poderes? Sí, señorita. Salí para poder hablar con ustedes. Sí, Denise, excelente. Claro, la característica es la interdependencia entre poderes. ¿Por qué? Una de las situaciones que hablábamos de interdependencia de poderes, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿A qué hacía referencia la interdependencia de poderes? Que un poder se controla al mismo tiempo con el otro. Exacto, esa es una, que un poder se controla con el otro. Y la otra, que es justamente la palabra que vos dijiste, Denise, es interdependencia. Dependen. Cuando actúan ¿Cómo? conjuntamente. Actúan, exactamente. Cuando actúan Sí, conjuntamente. eso es. Muy bien, María Eugenia. Actúan conjuntamente, ¿sí? No puede el Poder Legislativo por sí mismo hacer que la ley sea obligatoria. Y tampoco puede el Ejecutivo aplicar una ley que todavía no se haya sancionado, porque el único órgano habilitado para crear leyes formales, obligatorias, generales, para todo el pueblo de la nación, es el Congreso. Entonces, lo que estoy pretendiendo hacer con esto, además de que ustedes aprendan, es que se puedan dar cuenta cuál es la relación íntima que tienen todos los puntos de la asignatura. Y van a ver que esto mismo después se va a relacionar también cuando veamos la parte de derecho administrativo. Bueno, perfecto. Me pone muy contenta que lo hayan podido entender solitos sin que yo haya tenido que intervenir. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a seguir y vamos a empezar con este proceso de cómo se forman las leyes en nuestro país. Vamos a ver que la etapa de sanción, como decíamos, se da dentro del ámbito del Poder Legislativo. Y existe una etapa de iniciativa, una etapa constitutiva y una etapa de eficacia. Estas dos etapas están a cargo del Congreso de la Nación. Esta etapa ya está a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Entendieron el video? ¿Lo pudieron seguir más o menos o fue un poco rápido? Sí, profe, se entendió ¿Se bien. entendió? Yo tenía una duda con que era 1,5% del padrón electoral. Sí, eso es para la iniciativa popular, porque el video en realidad empieza con que las leyes también pueden tener inicio por parte de la iniciativa popular, como vimos nosotros en la unidad 3, ¿se acuerdan? Entonces, hace referencia a que para que se pueda presentar un proyecto de ley desde ese mecanismo de democracia semidirecta, tiene que contarse con la firma del 1,5% del padrón electoral y de 6 distritos distintos. ¿Sí? Eso se acuerdan que lo habíamos visto ya. Sí, profe, gracias. Bueno, la etapa de iniciativa consiste en la formulación del proyecto de ley. Lo puede realizar el Congreso, como vimos, el Poder Ejecutivo o los ciudadanos a través del derecho de iniciativa popular, que ya lo hemos estudiado, artículo 39 de la Constitución Nacional. Luego está la etapa constitutiva, que consiste en la sanción de la ley a través de los mecanismos y procedimientos que prevé la Constitución. Estos mecanismos están previstos en los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional. Esta etapa es llevada a cabo exclusivamente por el Congreso, y luego la etapa de eficacia. ¿Por qué eficacia? Porque es la etapa donde esa ley va a pasar a ser obligatoria para todos los ciudadanos. Consiste en la promulgación y publicación de la ley en el boletín oficial y ya es una atribución que le corresponde al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Se ve claramente cómo hay en este caso una interdependencia de poderes. Bueno,
Vamos a empezar con el procedimiento de formación de leyes. Es un procedimiento que lleva sus etapas, tiene sus aristas, que ahora la vamos a ver. Si bien el video es claro, digamos, por ahí no explica todas las situaciones que podrían llegar a suceder con un proyecto de ley. Hay que tener en cuenta que en todo proyecto de ley siempre hay una cámara que inicia, o cámara de origen, y una cámara que revisa. Obviamente en esta se inicia, se empieza el proyecto de ley, y una vez que se le da en esta cámara media sanción al proyecto de ley, pasa a la otra cámara para que la cámara revise ese proyecto. Nosotros vimos en la clase anterior que habían determinados proyectos que solo podían ser iniciados en determinadas cámaras. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Bueno, entonces, salvo esos proyectos de ley que tienen previsto ser iniciados en determinada cámara, el resto de los proyectos pueden iniciarse en cualquiera de las dos. Si tenemos, por ejemplo, como está pasando ahora, el proyecto de ley de presupuesto, ¿en qué cámara se tiene que iniciar? ¿La de senadores? En la de diputados, ¿sí? La LAF, la Ley de Administración Financiera, establece que la ley de presupuestos, o sea, el proyecto de ley de presupuestos debe iniciarse en la Cámara de Diputados. Entonces, en ese caso en particular, la Cámara de inicio sí o sí tiene que ser la Cámara de Diputados. Ahora, si hablamos de un proyecto de coparticipación federal, ¿dónde tiene que tener inicio? Ahora sí el Senado. Ahí sí, Senado. en la Cámara de Senadores. Entonces, proyectos determinados sí o sí tienen que tener como cámara de origen o cámara iniciadora la que corresponde a que vea ese proyecto. O si no, les repito, cualquiera puede ser cámara iniciadora o de origen. Bueno, entonces, es aquella cámara en la que se presentaron los proyectos de ley y se encarga de iniciar su tratamiento y aprobarlo. Esta aprobación se llama media sanción. ¿Por qué? Porque el Congreso está compuesto por dos órganos. Entonces, si el Congreso es el que sanciona la ley en su conjunto, si hay un solo órgano que le dio su aprobación, tenemos solamente media sanción. ¿Sí? Tenés media sanción, y cuando la otra parte, la Cámara Revisora, hace su parte y sanciona, entonces ahí tenemos la sanción completa de la ley. Ser cámara de origen en un proyecto de ley tiene ciertos beneficios. En realidad tiene un beneficio particular que ahora lo vamos a ver. Por eso no es superfluo la importancia de que un proyecto se inicie en determinada cámara. Porque ustedes pueden decir, profe, si hay una cámara que se inicia el proyecto y la otra lo revisa, ¿qué importa quién inicia el proyecto? ¿Cuál es el sentido? Además de que quien inicia el proyecto lo va a iniciar con el formato, la estructura y el contenido que considera adecuado, y eso ya es un beneficio, además de eso, vamos a ver que en el proceso de formación de leyes, ser la cámara de origen tiene un cierto beneficio específico que ahora se los voy a hacer notar. Si voy muy rápido, como siempre, me avisan, ¿sí? Bueno, vamos a ver este procedimiento, que es el común, el normal, el que no tiene muchas aristas. No es lo que sucede normalmente, pero puede pasar. Recuerden también que antes de iniciarse el tratamiento en los recintos, los proyectos son tratados ¿dónde? Que vimos la clase anterior. En comisión. En comisión. Nosotros esa parte no la estamos por ver porque no está previsto en el programa de la materia ver cómo es el tratamiento de un proyecto en comisión. Nosotros vamos a empezar directamente con el recinto, ¿sí? Entonces dice, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora para ser estudiado. Si la Cámara Revisora lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo también lo aprueba, lo promulga como ley mediante un decreto y lo publica en el boletín oficial. Este es el camino básico común que debe seguir un proyecto de ley, ¿sí? Lo fácil, lo que diríamos pocas veces ha sucedido, porque en general los proyectos sufren ciertas modificaciones.
Importantísimo, si un proyecto de ley es rechazado en su totalidad por una de las cámaras, no podrá volver a tratarse en las sesiones de ese año, ¿sí? Entonces, si inicia el proyecto la cámara, pero la cámara misma, la de origen, rechaza el proyecto, ese proyecto no puede tratarse en las sesiones de ese año. Si inicia el proyecto en la cámara, pasa a la revisora lo rechaza en su totalidad, no pueden volverse a tratar en las sesiones de ese año. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro. Vamos a otro supuesto. Fíjense, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de Origen, pasas a la revisora para ser estudiado. Si la Cámara revisora lo rechaza parcialmente, es decir, que le introduce modificaciones, fíjense, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen para que analice estas modificaciones. Y a partir de esta filmina, vamos a ver que se pueden dar dos situaciones. Uno que vamos a ver acá y dos que vamos a ver acá. ¿Sí? Vamos con la primera situación. Entonces, se inició el proyecto en la Cámara de Origen, se obtuvo el proyecto media sanción, pasó a la Cámara Revisora, la Cámara Revisora le introduce modificaciones, entonces el proyecto tiene que volver a la Cámara de Origen y ahí pueden pasar dos cosas. La primera, la Cámara de Origen aprueba las modificaciones con mayoría absoluta de los miembros presentes. ¿Qué modificaciones aprueba? La que hizo la Cámara Revisora. La que introdujo a la Cámara Revisora. Entonces ahí ya no hay problema, pasa el proyecto al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ahora bien, vamos al segundo. Hasta acá estábamos todo igual. Se inicia, obtiene media sanción, la revisora lo estudia, le introduce modificaciones, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen. Y acá viene la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? La Cámara de Origen insiste en su redacción original. Para que el proyecto sea sancionado sin las modificaciones, la Cámara de Origen necesitará, fíjense, el voto de la mayoría absoluta de los presentes en caso de que la revisora haya introducido las modificaciones con un voto de mayoría absoluta, o el voto de los 2/3 de los miembros presentes si las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora fueron con los 2/3 de los miembros presentes. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Profe, profe. ¿podría volver a repetir esto, lo último que dijo? Perfecto. Hasta acá la primera parte es igual, ¿no es cierto? Esta primera parte es idéntica. El proyecto tiene media sanción, pasa a la revisora le introduce modificaciones, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen quiere insistir con su proyecto original, y acá venía lo que yo les decía, que es la ventaja de ser Cámara de Origen, le permite a la Cámara de Origen insistir en su proyecto original. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta para que se apruebe el proyecto original que inició la Cámara de Origen? Si estas, fíjense, esperen que perdí el mouse, acá está. Si estas modificaciones que introdujo la Cámara Revisora se votaron con la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Origen tiene que insistir en su proyecto con esa misma mayoría. Si el voto que dio la Cámara Revisora para introducir las modificaciones fue con los 2/3 de los presentes, la Cámara de Origen, para insistir en su proyecto original, también debe votar con los 2/3 de sus miembros presentes. Es decir, tienen que haber, para insistir en el proyecto originario, ese proyecto debe volver a ser votado con las mismas mayorías en que fueron votadas las modificaciones en la Cámara Revisora. ¿Se entendió? Ahora sí, profe. Ahora sí, gracias. Esa es la ventaja de ser Cámara de Origen, porque yo puedo insistir en mi proyecto original como yo quiero que ese proyecto salga. Ahora bien, si no logré las mayorías necesarias, el proyecto es sancionado con las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora. Y ahí pasa el proyecto al Poder Ejecutivo para su promulgación.
¿Está ok? ¿Se entendieron las dos posibilidades? Sí, profe. Sí, profe, sí. Si no lo Bueno. entendieron, díganlo porque el práctico es sobre esto, ¿eh? Ya adelanto por las dudas. Bueno, Profe, ¿tiene que votar algo la cámara de origen para que ¿puede ir un cachito para atrás? Ahí dice, si no se logran esos votos, el proyecto queda sancionado con las modificaciones. Por ejemplo, la cámara de origen no alcanza al 2/3 ni la mayoría absoluta. ¿También tiene que votar algo no, o pasa directamente? no pasa con las modificaciones que introdujo la Cámara. Se hace la votación, pero si no se llega al quórum, no es quórum, si no se llega a la mayoría necesaria, entonces el proyecto queda como vino de la Cámara Revisora. Ok. Profe, y en caso de que se haya logrado los 2/3 de los votos o la mayoría absoluta, a partir de ahí, ¿qué pasa? Si esa Ahí persona... pasa directamente al Poder Ejecutivo para la promulgación. Ah, ok, gracias. Profe, Sí, acá habría que haber sacado una flecha diciendo esto mismo, ¿no? Que me preguntó recién, no sé quién era, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Tendría que haber sido así. Mira, sí, te escucho. ¿la Cámara de Origen puede no aceptar esas modificaciones? Pero que para no aceptarlas tiene que tener sí o sí estos votos que estamos marcando acá. Ah, gracias. Por eso es importante tener en cuenta con qué mayorías fueron introducidas las modificaciones, ¿sí? ¿Sigo? Profe, una consulta, la última. No, consulten todo lo que necesiten, Bueno, no importa. usted hoy comentó, por ejemplo, antes de que se presente el proyecto de ley en la Cámara, tratan en comisiones. Sí. Ese anteproyecto sería que hacen en comisiones. ¿Está votado o es un acuerdo tácito entre los legisladores? No, en comisión tienen, en comisión lo que tienen es, ay, se me fue la cabeza. ¿Dictamen favorable o no? No, sí, la comisión también vota y puede tener un dictamen favorable o no tener el dictamen favorable. Porque Lo que pasa que... Sí, decime. El otro día, justo cuando, sé que no lo quiere tocar, pero bueno, el ejemplo que me sale, cuando se estaba haciendo la reforma judicial, se estaba presentando, por ejemplo, un legislador dijo que en comisión no se había, o como que no se creaban, en comisión decía que se creaba 10 proyectos y cuando se presenta en el recinto decía 100 y cuestionó de que ese número no se había tratado en comisión y ahí me quedó la duda. Lo que pasa es que los dictámenes de las comisiones no son vinculantes. No quiero entrar a esto porque es, a ver, sería que tengo que preparar otra clase para explicar cómo es el proceso previo a que se traten las leyes en el recinto. Si ustedes quieren y les interesa, para la clase esa del miércoles 5 de octubre, que no hay clase, sino que va a ser una clase de consulta, miramos y les explico cómo es el tratamiento en comisión de los proyectos. ¿Les parece? Porque no sé si a todos realmente les interesa cómo es el sistema antes de que llegue al recinto y no es contenido del programa, de la materia. Como tengo que cumplir con el contenido del programa, entonces... ¿Me escuchan? Sí, profe, estaban poniendo por el chat que sí. Sí, profe. Que sí, que lo hacemos el 5 o que... bueno, ahora me dicen. Sigo, ¿les parece? Sí, profe, síganos. Sí, Bueno, profe, síganos. fíjense, acá terminó el camino del Congreso de la Nación. Acá terminó el camino del Congreso de la Nación, ¿sí? Por eso está este dibujito acá. Lo que sucedió antes son estas situaciones que vimos, ¿sí? Básicamente vimos estas tres situaciones.
El proyecto va derechito sin ningún problema, empieza en la Cámara, sigue en la otra, ¿sí? Lo aprueba como viene de la Cámara de Origen, pasa al Ejecutivo. Aprueba el proyecto de la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora le introduce modificaciones y la Cámara de Origen aprueba esas modificaciones, pasa al Ejecutivo. La segunda insiste en el proyecto original y logra los votos necesarios, pasa para la promulgación al Ejecutivo. O sea que todo ese tratamiento se dio dentro del ámbito del Congreso. Entonces, este proyecto que llega al Ejecutivo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Proyecto de ley puede ser? Pero ese proyecto, el proyecto era en el Congreso. Cuando llega al Ejecutivo, ¿qué tenemos ya? Ya está sancionada la ley, profe, ¿no? Es una ley sancionada, exactamente. Ya cuando llega a esta instancia tenemos una ley sancionada, ¿sí? En el Congreso es un proyecto de ley. Una vez que salió del ámbito del Congreso y pasó al Poder Ejecutivo, que ya es el ámbito donde estamos, tenemos una ley que está sancionada. Es importante que entiendan los términos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan ahora que hay tanto tema con las leyes, ustedes van a poder entender claramente cuando escuchan en los informativos una ley sancionada, un proyecto de ley, no son la misma cosa, ¿sí? Una ley promulgada, una ley puede estar promulgada y no fue publicada en el boletín oficial, entonces aprendamos los términos, entonces sabemos bien a qué nos referimos. Entonces, partiendo de la base que el proyecto de ley ya fue sancionado, es decir, que ya hay una ley sancionada por el Congreso de la Nación, pasa a Poder Ejecutivo que tiene las siguientes opciones. Vamos a ver. La primera opción, promulga la ley en forma expresa. La aprueba, la convierte en ley a través de un decreto, ¿sí? Si ustedes buscan o googlean para no salir de acá, la página oficial es Infoleg, así se llama. Es la página oficial donde se publican las leyes, más allá de la publicación en el boletín oficial. El formato online, no sé cómo decir, digital, donde se promulgan, se llama así, ¿sí? Infoleg. Ahí están las leyes. Y van a ver que dice, abajo de todo, justamente, que se aprueba por decreto número tanto, ¿sí? Porque es el Poder Ejecutivo el que tiene que promulgar la ley en forma expresa. La aprueba y la convierte en ley a través de un decreto. Ahora bien, también puede haber una promulgación tácita. ¿Cuándo se da la promulgación tácita? Cuando el proyecto de ley queda promulgado, cuando el Poder Ejecutivo no lo aprueba ni lo desecha, sino que pasaron 10 días hábiles desde que el proyecto llegó desde el Congreso al Poder Ejecutivo. En 10 días hábiles el presidente no lo vetó ni lo promulgó expresamente, entonces se entiende que hay una promulgación tácita. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es el veto, ¿sí? El veto presidencial. Por eso decimos que el presidente participa en la formación de las leyes, porque tiene el poder de veto. ¿Qué significa poder vetar una ley? Puede ser en parte o en todo. ¿Qué significa vetar? ¿Qué les parece? ¿Rechazarla? ¿Cómo? ¿Rechazarla? En realidad no es rechazar, en realidad es... ¿Dejar sin efecto, profe? Tampoco es exactamente dejar sin efecto. ¿Impedir, profe, podría ser? Podría ser impedir, observarla, ¿sí? El veto puede ser, lo que pasa que es un poquito de cada cosa. Si el veto es total de la ley, entonces podemos decir que hay un rechazo, ¿sí? Y el proyecto vuelve otra vez a las cámaras. Ahora, si el veto es parcial, podemos decir que hay una observación sobre la ley. Y entonces vamos a tener que ver diferentes situaciones. Una de las situaciones es, en caso de que el Poder Ejecutivo vete el proyecto, vuelve para que sea tratado nuevamente. Primero pasa a la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen rechaza lo observado por el presidente con mayoría de los 2/3, pasa a la Cámara Revisora.
Si la Cámara Revisora también rechaza lo observado con los 2/3, el proyecto debe ser promulgado por el presidente como lo determinaron las cámaras. ¿Se entendió esa primera posibilidad? ¿Sí? El presidente hizo... ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Puede repetir, profe? Bueno, No. que en caso de que el presidente vete el proyecto, ese proyecto vuelve a la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen, con el 2/3 de sus miembros, rechaza el veto presidencial, pasa a la Cámara Revisora. Si la Cámara Revisora, también con los 2/3, rechaza el veto presidencial, entonces el proyecto debe ser sancionado como lo determinaron las cámaras en su conjunto. ¿Se entendió? Sí, profe. Podríamos decir, Karin, que ambas cámaras tienen que rechazar en su conjunto con 2/3 o aceptar las modificaciones en su conjunto con 2/3, ¿no es cierto? Como para... Exactamente, exactamente. ¿Sí? Profe, Sí. y ahí el presidente tendría que promulgar la ley entonces. Y ahí el presidente tiene que promulgar la ley. ¿Y eso puede tardar mucho? Esos votos tanto en Senado como en el de diputados. Disculpame que no te escuché la primera parte. ¿Eso puede tardar mucho, dijiste? Sí. Y en general el proceso de formación de leyes tarda, salvo que sea una cuestión urgente, cosa que... por eso hay veces que hay cuestiones que son necesarias ser dictadas a través de decretos de necesidad y urgencia, porque el procedimiento de formación de leyes es largo, no es un procedimiento, no es así de un día para otro. Hay veces que ¿cómo? Gracias, profe. Hay veces, lo que pasa es que hay un abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, como les decía la clase pasada, la ley crea herramientas muy nobles para poder protegernos, pero siempre hay desvíos en el uso de esas herramientas. Entonces, ¿por qué está creado el decreto de necesidad y urgencia como figura? Porque hay situaciones que realmente ameritan una urgencia, se necesita el dictado de una ley en determinado sentido y no se puede esperar todo el trámite legislativo que lleva una ley. Y bueno, hay quienes han abusado excesivamente de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Quiénes? Presidentes nuestros que han abusado mucho. O sea, no hay presidente que no haya abusado de los decretos de necesidad y urgencia. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad. Ustedes en la historia nuestra, vamos desde la democracia en adelante, creo que el que menos abusó fue Alfonsín. Menem es histórico, es hasta risueño, pero gobernaba a través de decretos de necesidad y urgencia. Y después de ahí todos los presidentes. Es un arma muy... parece que muy deseable, el decreto de necesidad de urgencia. Pero recuerden que la ley crea, la norma crea esas herramientas para situaciones reales en donde se pretende garantizar y amparar a los ciudadanos y a las propias instituciones. Bueno, después cada uno pero como todo en la vida, ¿no? O sea, lo hacen los presidentes y los hacemos nosotros también, los ciudadanos, que nos dan determinadas libertades y después podemos llegar a usar esas libertades no adecuadamente. Bueno, vamos a la otra situación. ¿Puede el presidente promulgar una parte de la ley y vetar la otra? Sí puede, pero bajo dos requisitos. Primero y principal, la parte no vetada tiene que tener autonomía normativa, es decir, todo el contenido de esa parte no vetada tiene que ser un contenido coherente que pueda por sí solo ser efectivo y que los ciudadanos lo podamos cumplir. Esto sucedió y ustedes lo han visto en Fundamento de Derecho Civil y Comercial con la Ley de Defensa del Consumidor. La ley originaria, yo no me acuerdo el número de artículo, creo que era el 52, que establecía, creo, no estoy segura, aclaro, que establecía la obligatoriedad de las obligaciones solidarias, la responsabilidad solidaria para todos los proveedores. ¿Recuerdan eso de Fundamentos de Derecho Civil y Comercial o no? Que todos los que integran la cadena de producción tienen responsabilidad solidaria cuando hay un daño a un consumidor. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, ese artículo fue vetado por el presidente Menem y la ley se promulgó en su conjunto. O sea, la ley se promulgó y tuvo efectividad sin ese artículo, ¿sí? Luego viene la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, 26.000 y pico, no me acuerdo de memoria, y se introduce nuevamente ese artículo que había sido vetado por el presidente Menem, ¿sí? Bueno, entonces lo importante era para dar un ejemplo de que se pueden vetar, hay miles de ejemplos, pero ese yo me acuerdo porque primero es importantísima la responsabilidad solidaria en lo que es los derechos de defensa del consumidor y segundo, di muchos años la materia, entonces me quedó grabado. Bueno, la aprobación parcial no debe alterar la unidad del proyecto aprobado por el Congreso, es decir, que al aprobar una parte del proyecto no debe dañarse la unidad de contenido que tenía ese proyecto, ¿sí? Ambas cámaras solo podrán votar por sí o por no respecto a las objeciones del Poder Ejecutivo sobre el proyecto. Si las cámaras no se ponen de acuerdo sobre las objeciones del Poder Ejecutivo, el proyecto recién se puede repetir en las sesiones del próximo año. Es decir, no empiezan las discusiones otra vez, se vota por sí o por no, solamente. ¿Se entendió? Sí, profe, Bueno. ¿se entendió? Bárbaro. Bueno, vamos a dejar el proceso de formación de leyes. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. Como dijo la profe Ayelén, es uno de los prácticos tiene que ver con este tema específicamente del proceso de formación. ¿Quieren ver el video nuevamente? Seguimos adelante, los escucho. Profe, ¿qué pasa si la Cámara de Origen rechaza el proyecto? Acá, Al principio, digamos. Creo que se refiere a la primera vez si la Cámara de Origen rechaza, por ejemplo... no se puede volver a se tratar trata- no se puede volver a tratar en las sesiones de ese año. Si O cualquiera sea, de pasa las- lo mismo que si la Cámara revisora lo rechaza, digamos. Ah, bueno, gracias, profe. Exactamente. Bueno. Ayelén, vos sabés que estás con el micrófono prendido, ¿no? Es que no puedo desactivar, me vuelve muy nerviosa porque es que se me va el botón, ahí está, listo. Bueno, vamos con la delegación legislativa. Recuerden que la delegación legislativa está prohibida. ¿Qué es la delegación legislativa? Es cuando el Congreso de la Nación delega en el Poder Ejecutivo la atribución de crear leyes. Pero en nuestra Constitución esa delegación está prohibida. Es una prohibición que no es absoluta. ¿Por qué? Porque puede delegar funciones en el Ejecutivo cuando hay cuestiones relativas a la administración. ¿Por qué a la administración, chicos? Porque el encargado de la administración del país es el presidente. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con cierta idoneidad, que no hay mejor órgano que el Ejecutivo que sepa acerca de qué se necesita para la administración. Entonces, en ese caso, como tiene relación la delegación con una atribución que es propia en realidad del Ejecutivo, la delegación legislativa no está prohibida. Cuando se traten de emergencia pública, ¿sí? Cuando hay una situación de emergencia pública, ¿cómo era? ¿La 25.561 era? Bueno, una ley de emergencia que en su momento dictó el Congreso de la Nación a favor del Ejecutivo y después se fue prorrogando esa misma ley, ¿sí? Tenía un término de un año y después se fue prorrogando. Las emergencias públicas, bueno, ahora hay una ley de emergencia pública también, no me acuerdo el número. Las leyes de emergencia pública pueden ser en relación a situaciones sanitarias, económicas, ¿sí? Ahora, bajo ningún aspecto, en ningún caso, en que sí proceda la delegación legislativa, el presidente puede legislar o reglamentar sobre materia tributaria, penal, régimen electoral, régimen de los partidos políticos, ¿sí? Y el tercer requisito es que la delegación sea por tiempo determinado según las pautas que establezca el Congreso, que es lo que les decía. En general se delega por un año y después van sucediendo prórrogas, ¿sí? Discúlpenme un segundo, un segundito.
tienen que prestar atención a esta parte, porque cuando veamos los temas que corresponden al segundo parcial, por ahí lo que no aprenden bien en esta parte del programa, les cuesta mucho recapitular o entenderlo en la segunda parte, ¿no, Karin? Absolutamente, sí. Suele pasar eso. No, es que pasa. De hecho, ustedes van a ver en la segunda parte de la materia, en la unidad creo que es 12, chicas, ya no me acuerdo, los diferentes reglamentos, y uno de los reglamentos que van a ver son los reglamentos delegados, que son aquellos que dicta el presidente en razón de la delegación legislativa que recibió. Entonces, ahí ya tenemos que relacionar y tener en cuenta que esos reglamentos delegados jamás pueden versar sobre materias que le están vedadas o prohibidas al Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con las atribuciones. Sí. Disculpe, ¿usted me puede dar un ejemplo de el caso de administración en el que puede delegar el Poder Legislativo? Sí, por ejemplo, lo que tiene que ver con la organización de los ministerios, por ejemplo. Es algo propio del Ejecutivo, entonces se le puede dar una delegación legislativa para que sea el Ejecutivo el que realice la reglamentación, dicta el reglamento. Gracias, profe. Bueno, vamos a empezar con las competencias incluidas en el 75. Ustedes saben, si toman su Constitución y ven el artículo 75, ¿cuántos incisos tiene? ¿Cuántos incisos tiene el artículo 75? 32. ¿Cómo? 32. Exactamente. Son muchos, o sea que hay muchas competencias incluidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Lo que vamos a tratar de hacer es más o menos agrupar esas competencias. Una de las más importantes es la de poder dictar códigos de fondo. ¿Se acuerdan lo que eran los códigos de fondo? El Código Civil, Penal. El Código Civil y Comercial, el Código Penal. ¿Por qué estos eran códigos de fondo? Porque ¿qué contenían? Vimos en una clase que les hice la diferencia entre lo que son las leyes de fondo y las leyes de forma. Compilación de leyes. Reconocimiento de derechos, ¿sí? Eso es importantísimo que ustedes lo identifiquen bien. Lo que tienen los códigos de fondo son reconocimiento de derechos. En cambio, los códigos de forma o las leyes de forma, lo que tienen son las normas relativas a los procedimientos judiciales para poder hacer valer esos derechos. El código de fondo reconoce los derechos, el código de forma dice cómo voy a reclamar esos derechos, a través de qué juicios, cómo voy a presentar la demanda, qué plazos tengo, qué tipo de pruebas puedo presentar. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro o no? Sí, profe, súper. Bueno, entonces, ¿qué puede dictar el Congreso de la Nación? Los códigos de fondo que van a ser obligatorios para toda la nación, para todos los ciudadanos, estemos en el Chaco, en Corrientes, en Misiones, en Formosa, tenemos exactamente los mismos derechos. Yo les daba esa vez el ejemplo de los derechos de alimentos, ¿sí? Por ahí lo rememoran un poquito. Lo importante, lo que hay que tener en cuenta es que esas leyes rigen para todo el país. En cambio, las normas de forma, las leyes de procedimiento, rigen solamente en las provincias en las que son dictadas. Por eso yo les decía que hay veces que el procedimiento para reclamar un derecho no es el mismo en la provincia de Corrientes que en el Chaco, o en la provincia de Formosa que en el Chaco. ¿Está? Entonces, tengan clarito eso siempre, los códigos de fondo reconocen derechos, establecen obligaciones también, y tienen que ver con todos los ciudadanos, o sea, rigen para todos los ciudadanos del país. En cambio, los códigos de forma o las leyes de forma establecen procedimientos, ¿sí? Esto está en el inciso 12, donde establece que corresponde al Congreso dictar los códigos civil, penal, comercial, de minería, de trabajo y de seguridad social y leyes complementarias a estos.
Luego el inciso 13 habla de la cláusula comercial, le otorga al Congreso la facultad de regular el comercio con otros países y el de las provincias entre sí. Las provincias tienen prohibido dictar leyes sobre comercio o navegación, ¿sí? Bueno, la palabra comercio es amplia, se refiere al marítimo, el comercio terrestre, el comercio aéreo. Todo lo relativo a estas normas, el único competente para dictar es el Congreso de la Nación. También dicta leyes relativas a la navegación y los puertos. No vamos a leer todos los incisos, chicos, lo importante es que ustedes tengan una idea general de cuáles son las competencias que tiene el Congreso. Tiene las competencias para fijar los límites internacionales e interprovinciales. Acá es importantísimo que las provincias no pueden decidir por sí mismas qué límites van a tener. Esto es una facultad que fue delegada al gobierno federal, ¿sí? Acuérdense nuestro principio, que nuestra forma de Estado es federal, entonces las provincias han delegado ciertos poderes al gobierno de la nación y este es uno de los poderes. Las provincias no pueden establecer sus propios límites. Estos artículos ya vimos, ¿se acuerdan? Los incisos 18 y 19, ¿se acuerdan cuándo los vimos o no? A ver si se acuerdan. Competencia del Congreso de la Nación, que en realidad en este caso es concurrente con las provincias. Cuando vimos que la parte de que, acá está el dibujito. ¿Me colgué o estoy? Estás, Karin, estás. Cuando hay esos silencios así mortuorios, no sé si me hace acordar ¿No era el derecho a la educación? De la educación, claro, cuando vimos todo lo relativo a la educación. Sí, entonces, todo lo que tenga que ver con el desarrollo y el progreso del país en relación a la industria, la educación, construcción de ferrocarriles, bueno, eso es una competencia concurrente entre el Congreso de la Nación y las provincias. Creación de tribunales federales, ¿sí? El inciso 20 otorga al Congreso la facultad de establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ya fue establecida obviamente por la Constitución Nacional, ¿sí? Tiene la facultad del Congreso de crear, modificar o suprimir tribunales. Por eso ahora me río porque ya saben que no voy a entrar en el tema de la reforma judicial, pero acá verán por qué es atribución del Congreso poder tratar sobre la reforma judicial. Y por qué, vimos antes, era facultad del Poder Ejecutivo poder presentar el proyecto de ley, porque proyectos de ley pueden ser presentados tanto por las cámaras como por el Poder Ejecutivo. Bueno, relaciones internacionales, el Congreso es el que tiene la atribución para aprobar o desechar los tratados. ¿Esto cuándo lo vimos? Les estoy por relacionar la materia con todo porque se viene el parcial, así que no es ocioso lo que estoy haciendo. Es a propósitamente, diría el Chavo del 8. A propósitamente estoy relacionando todo, porque hoy con las chicas vimos las fechas y demás y a nosotras nos agarró nervios. Las primeras unidades de atribuciones del Congreso y eso. En las primeras unidades sí, hasta ahí vamos bien. Vimos en la unidad 2, ¿qué vimos sobre los tratados internacionales? Que Con la jerarquía constitucional. Jerarquía constitucional y que el presidente es jefe de Estado y por eso nos representa con otras naciones, ¿puede ser? Hasta ahí vamos bien, pero en relación al Congreso, el presidente, bien ahí Denise, el presidente, jefe de Estado, nos representa con otras naciones, entonces el encargado de celebrar el tratado. Pero ese tratado, una vez celebrado por el presidente, ¿qué tiene que hacer? El Congreso lo tiene que aprobar. Y si el Congreso no lo aprueba, ¿qué viene ahí? El presidente creo que que tenía que renunciar al Denunciar. Perdón. El presidente tiene que denunciar el tratado a donde lo firmó y decir, ojo que mi país no lo aprobó, ¿sí? Entonces fíjense que están todos los puntos relacionados, esa es la idea de hacer esto. Bueno, aceptación de las renuncias de presidente y vice, sí, el inciso 21 establece que tanto el presidente como el vice de la nación, acá, a ver, estoy quemando las preguntas de examen, chicas. Acá, aceptación de renuncia del presidente y vice. Era una situación casi única en que
¿qué pasaba con las cámaras para aceptar la dimisión del presidente vice de la Nación? Me estoy divirtiendo. Se unían, profe, creo. ¿Cómo se llamaba eso? Vamos, vamos que pueden. ¿Cómo se llamaba cuando las cámaras se reunían? Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa. Recuerden que en general las cámaras sesionan por separado y hay pocas situaciones en que se dan las asambleas legislativas donde las cámaras sesionan en conjunto. Y uno de los ejemplos que teníamos eran la aceptación de la renuncia a presidente y vice. Bueno, vamos a jugar con estos temas, a ver con qué relacionamos de lo que ya vimos. Bueno, poderes militares, acá no los voy a poder hacer jugar, pero la clase que viene los voy a hacer jugar con esto. Bueno, autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz, facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, ¿sí? Fijar las Fuerzas Armadas y dictar sus normas, permitir que ingresen tropas extranjeras, permitir que salgan tropas nacionales fuera de la Argentina, ¿sí? Por eso se llaman poderes militares, son varios. No me colgué. Son esas cosas que a las madres nos tocan hacer en los horarios que estamos dando clases y la delegación legislativa que yo hice no fue entendida. Yo delegué, pero no me comprendieron la delegación. Bueno, declaración de estado de sitio, ¿se acuerdan? ¿Cuándo el Congreso tenía facultades para declarar el estado de sitio? Cuando hay conmoción interior. En caso de conmoción interior, ¿sí? Muy bien. Correos, el inciso 14 establece que el Congreso es quien tiene la facultad de legislar todo lo relativo a correos. Esto lo vamos a volver a ver, chicos, en la unidad 11, cuando veamos entidades autárquicas y descentralizadas, que hay ciertas entidades que solo pueden ser creadas por el Congreso de la Nación y no por el Poder Ejecutivo. Bueno, el inciso 20 establece que el Congreso es encargado de conceder amnistías generales. La amnistía es el olvido de delitos pasados. Puede aplicarse a un grupo de gente que cometió el mismo delito, ya sea porque se encuentran procesados, penados o aún sin proceso, ¿sí? La amnistía no solo elimina la pena, sino también la acción penal contra esas personas. Es un perdón absoluto, no solo de la pena, sino es como que nunca hubiese sido procesado. Y esto que tiene de importante, cuando uno pide sus antecedentes policiales, ¿vieron? No sé si alguna vez tuvieron que pedir el certificado de antecedentes de la policía. Para muchos trámites se requiere el certificado de antecedentes. Bueno, puede aparecer que tenés antecedentes penales o no. Si hubo una amnistía, ni siquiera puede aparecer eso. Bueno, vamos a ver ahora las atribuciones económicas y financieras que tiene el Congreso, siempre dentro del artículo 75. La primera que vamos a ver es la relativa a impuestos y contribuciones. El inciso 2 establece que el Congreso tiene facultades para imponer contribuciones directas. ¿Con qué artículo se relaciona esto? Ya lo vimos. ¿Con qué artículo se relaciona esto? Con el 75. No, el 75 es el artículo, ¿sí? El artículo es el 75, es el inciso 2 este. Con el artículo 4 del Tesoro de la Nación, que vimos en la unidad 3, y uno de los principios constitucionales de la tributación que vimos era el de legalidad. ¿Qué implicaba el de legalidad? Que los impuestos podrían ser solo establecidos por ¿quién? Chicas, ¿cuánta gente conectada hay? Por ley dicen 172, Cari. 172. Formalmente.
Sí, eso tenía que contar. El otro día, cuando yo me quedo siempre última, habían 15 personas conectadas que evidentemente se quedaron puestas ahí, pero que no estaban en clase. Pues anoté los nombres, así que los que estaban saben. Anoté los 15 nombres. Bueno, ya que me hiciste acordar a eso, de las 179 formales conectadas, pueden no ser siempre Milagro, Sebastián, Denise, Agustina, hoy Agustina no sé si está o está callada, siempre participan los mismos, Priscila. Ahí está, Agustina. Priscila, siempre participan los mismos. ¿Será que algún otro podrá participar? Miren que depende de cómo nos va acá en el segundo cuatrimestre, ¿no? En la segunda parte de la unidad, en administrativo, empiezo con lista. Acuérdense que es promocional este régimen. El principio de legalidad implica que solo el Congreso de la Nación puede dictar normas relativas a tributos y establece este mismo inciso 2 que en forma excepcional puede imponer contribuciones directas. Y me van a tener que esperar un segundo, un ratito. Bueno, acá sigo. Fue una confusión la que tuvieron con las contribuciones directas. ¿Por qué? Porque es verdad que de manera excepcional el gobierno nacional puede imponer contribuciones directas porque en realidad es una atribución que le corresponde primigeniamente a las provincias. Lo que pasa es que la práctica ha hecho que estas contribuciones directas, como lo son el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, hayan quedado de manera permanente estatuidos desde 1930 y pico, decíamos. Entonces eso generó cierta confusión. Pero en realidad son, y deberían haber sido recursos extraordinarios las contribuciones directas. Deberían haber sido, pero la realidad y la práctica impositiva, concreta, muestra que son recursos ordinarios, ¿sí? Bueno, también puede, fíjense que acá tienen los dos ejemplos, ¿sí? Impuestos indirectos, impuestos directos. El Congreso es el encargado también de dictar la ley convenio que establezca en qué forma se va a distribuir las contribuciones entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La ley convenio puede ser dictada teniendo en cuenta los acuerdos entre el Estado y provincia. Y bueno, no vamos a entrar tampoco sobre este tema, que está absolutamente en alta discusión con el famoso 1% relativo a Cava, pero sería muy interesante que ustedes, que son los que tienen el enfoque, porque ustedes están estudiando justamente, si no es contador público, las licenciaturas, que desde su enfoque tan particular y mucho mejor incluido, o sea, creo que mejor que el nuestro como abogadas, que ustedes vean a ver qué de constitucional o inconstitucional tiene la situación que está sucediendo en este momento entre la Nación y Cava. Con los antecedentes, porque en realidad recuerden que esto empieza en el gobierno del presidente Macri, donde hay un traspaso de la policía a Cava, y entonces ahí hay un traspaso también de contribuciones. O sea, desde el inicio del proceso hasta ahora, si lo pueden leer y estudiar, sería buenísimo, porque el enfoque de ustedes es enriquecedor, mucho mejor que el nuestro. Bueno, en cuanto al régimen aduanero, el inciso 1 establece que al Congreso le corresponde dictar leyes sobre aduanas y dictar leyes sobre importación y exportación. Esto implica que no pueden haber aduanas provinciales, ¿está? Entonces, es otra facultad que delegaron las provincias en el gobierno nacional. Empréstitos y operaciones de crédito, ¿dónde vimos esto? ¿Qué tipo de recursos eran los empréstitos? ¿Ordinarios o extraordinarios? Extraordinarios.
Eran exactamente extraordinarios, ¿sí? El inciso 4 le otorga al Congreso la facultad de contraer empréstitos. Todos ponen en el chat que son extraordinarios. Igual hubieron varios grupos que no identificaban claramente este recurso con un recurso extraordinario, digamos, como que tenían dudas, pero sí, son extraordinarios. O sea que buenísimo que lo volvamos a confirmar, son recursos extraordinarios. La facultad para contraer empréstitos realmente le corresponde al Congreso de la Nación, ¿sí? Pueden contraer empréstitos tanto de otros estados, de otras entidades nacionales o extranjeras, y los empréstitos, dice el inciso 4, son para hacer frente a situaciones excepcionales de urgencia o cuestiones de utilidad nacional. Entonces, por eso la Filmina dice, nuestra Constitución visualiza el crédito público como un recurso extraordinario únicamente para satisfacer los motivos que la misma Constitución expresa, urgencias de la nación o empresas de utilidad nacional. El empréstito, como vimos ya en la unidad 3, es un contrato donde lo que se pide es un préstamo de dinero, en ese caso el mutuario, es decir, el que pide el préstamo es el Estado. Este se obliga, como en todo contrato de mutuo oneroso, a devolver el capital, ¿con qué cosa? Con los intereses, ¿sí? Los empréstitos pueden ser externos e internos, o sea, los puede tomar del exterior o internamente. Como decían, puede ser de otros estados, pueden ser de entidades, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, pueden ser voluntarios, que es lo ideal, que sea voluntario, o sea, que la entidad que elija lo preste porque quiere prestarlo, o puede ser forzoso, como hubo situaciones en nuestro país donde se estableció un empréstito forzoso, entonces el Estado toma dinero de determinadas personas y después vienen lo que son los famosos bonos, después devuelve ese dinero a través de bonos que ingresan dentro de lo que es el comercio relativo, lo mercantil en relación a las acciones y demás, ¿sí? Lo importante es que deberíamos tener en cuenta que el único habilitado para tomar préstamos es el Congreso de la Nación. La práctica argentina no sucede de esta manera, ¿sí? Hay una práctica diferente. Arreglo de la deuda, si es el Congreso el habilitado para tomar préstamos, es el Congreso el habilitado para poder arreglar cómo pagar esos préstamos, ¿sí? La deuda interna es la que contrae el Estado con acreedores dentro del país, la deuda externa, que la conocemos de memoria, es la deuda que contrae el Estado con acreedores extranjeros, que pueden ser, como decíamos hoy, otros organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, fondos internacionales. El presupuesto, que también hemos visto en la unidad 3, el inciso 8 establece que es el Congreso el encargado de dictar la ley de presupuesto de la Nación. Ahora, ¿quién es el encargado de elaborar el proyecto de ley de presupuesto? ¿Ejecutivo? El Poder Ejecutivo. ¿Sí? ¿Y quién dentro del Poder Ejecutivo, quién es el que va a llevar ese proyecto de presupuesto a... El jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros, ¿sí? ¿Qué pasaba si el presupuesto no es aprobado por el Congreso? Continúa en vigencia el del año anterior. Continúa en vigencia el del año anterior. Bueno, el inciso 9 también hace referencia a los subsidios que puede dar. El Congreso es el único habilitado para acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus propios presupuestos, a cubrir los gastos ordinarios, ¿sí? Si bien las provincias tienen autonomía política y también económica y financiera, hay situaciones que requiere el auxilio del Estado Nacional para poder hacer frente a determinadas situaciones, ¿sí? Bueno, otra competencia exclusiva del Congreso y a la vez delegada por las provincias al Estado Nacional. Solamente el Congreso puede crear un banco federal que emitirá moneda, ¿sí?
Las reglamentaciones están a cargo de quién. ¿Quién es el que está encargado de todo lo que tenga que ver con la reglamentación acerca, no de la creación, la reglamentación en relación al régimen bancario? El Banco Central. El Banco Central. El Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Primero es el único habilitado para emitir billetes. El Congreso es el quien debe autorizar esas emisiones y las provincias no pueden acuñar monedas. ¿Sí? Por eso les decía que es una competencia delegada al gobierno federal. Bueno, hasta acá las competencias del 75, es decir, que están incluidas en el artículo 75. Vamos a ver, vamos ahora a ver las competencias que están fuera del 75, pero dentro de la propia Constitución. Fíjense, el artículo 30, que ya lo hemos visto, en la unidad 2, ¿qué etapa? Fíjense, pregunta de examen. A ver, ¿quién la contesta? Anoten, chicas, quién contesta, por favor. Le voy a regalar un punto. Al que contesta bien le regalo un punto en el examen. Un punto es mucho. La pregunta es, en el proceso de reforma constitucional, ¿en qué etapa de ese proceso interviene el Congreso de la Nación? ¿Cómo se llama la etapa en la que interviene el Congreso en el proceso de reforma constitucional? A ver. Activen el micrófono, ¿eh? Sí, porque si no yo no escucho. Efectivamente. El premio del millón. Bueno, Sara Fretes dice, le leo porque no tiene micrófono. A ver. Sí, me abre. Etapa de formación de leyes. No, no es esa la pregunta. Profe, A ver. ¿puede ser que sea cuando el Congreso tiene que dictar la ley para que se forme la Constitución Constituyente que va a modificar la Constitución? Todo mal dije, ¿no? No. No. ¿Cómo se llama esa etapa? Está bien. Está bien. Anotada. La etapa iniciativa, La ¿no? etapa de iniciación. Etapa. Igual está bien preconstituyente, exactamente. Igual anotada, hace orden, Sí, anota, sí. no sé quién fue, pero estaba bien, estaba perfecto. Denise. Bien, Denise. Es la etapa preconstituyente, es la etapa en que el Congreso dicta la ley que declara la necesidad de reforma, y está bien lo que dijiste, por eso te ganaste el punto, porque no solo declara la necesidad de reforma, sino que llama a elección de convencionales constituyentes para que los convencionales constituyentes realicen la reforma. Bueno, un punto para Denise Bueno. en el examen. Bueno, Denise, ya estás inhabilitada para próximas preguntas, así le damos la posibilidad a otros alumnos. Bueno, profe. Determinación de la capital federal, solo el Congreso a través de una ley puede determinar. Ay, la capital federal se quiso trasladar tantas veces, ¿se acuerdan? En la época de Alfonsín la quería trasladar a Viedma. Bueno, calificación de utilidad pública en la expropiación, sobre esto no puedo preguntar porque todavía no lo vimos, lo vamos a ver en la unidad 13. Remuneraciones de legisladores, acá viene la pregunta. A ver, vamos a jugar por otro punto en el examen. Denise está inhabilitada. ¿Cómo se llamaba las remuneraciones de legisladores? Que vimos la clase anterior. Dieta. Ah, ¿quién fue, Agustina? No, María Eugenia. María Eugenia, muy bien, anoten, un punto tiene María Eugenia. Dieta, muy bien. El Congreso es el encargado de fijar las remuneraciones de todos los funcionarios, de legisladores, presidente, vicepresidente y jueces. Bueno, recepción del juramento del presidente y vicepresidente. Va otra pregunta. Ya María Eugenia quedó deshabilitada. ¿Cómo se llama cuando el Congreso entonces va a recibir el juramento del presidente y vicepresidente? ¿Qué se configura? Una asamblea legislativa, profe. ¿Quién fue? Juanma Castillo. Bueno, Castillo, te ganaste el punto. Fíjense qué fácil les hago ganar puntos. Es acordarse y estar atentos nomás. Bueno,
Vamos a ver, vamos a entrar al último punto de esta unidad, que es el juicio político. El juicio político tenía que ver también con un sistema con una característica del sistema republicano, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? A ver, por otro punto. A ver quién contesta. ¿Cuándo vimos el juicio político? Tiene que contestar, esperen, no contesten, tienen que contestar dos cosas. Primero, ¿con qué característica del sistema republicano? Primero eso, a ver, ¿quién contesta? Y esa persona que conteste me tiene que contestar otra pregunta, porque está muy fácil. A ver. Pero ni así. ¿Profe? A ver, ¿quién es Milagros? No, Agustina. Ahora sí es Agustina. Bueno, a ver, ¿con qué característica? Profe, espere, le pregunto algo. ¿Cómo era la pregunta? No vale eso. ¿Con qué característica del sistema republicano se caracteriza el juicio político? Ah, no. Se caracteriza, no. ¿Con qué característica del sistema republicano se relaciona el juicio político? Así es la pregunta. ¿Con la responsabilidad de los funcionarios públicos? ¿Quién contestó? Lucía. Lucía, bien. Responsabilidad de los funcionarios públicos, hay otra más. A ver, ¿cuál es la otra? Lucía, ahora no te achiques, no te me vayas. ¿Con cuál otra de las características del sistema republicano? Lucía, si no te ganás medio punto nomás. Ay, esto no sé, con la publicidad de los actos de gobierno. No. Igualdad ante la ley, profe. Medio punto es medio punto, ¿no? Profe, ¿puedo decir lo que me parece a mí? Bueno, pero no te ganás más puntos. Dale. Para mí es con la edad. No, dicen que no tus compañeros. Dicen que Bueno. no, porque quieren ganar. A ver. No, yo tengo que salir de acá para divertirme mientras veo las claras, porque si no, no vale. A ver, con la soberanía popular. ¡No! No vale escribir en el chat. No vale escribir en el chat. A ver. Sí, Débora, activa tu micrófono. A ver, ¿estás, Débora? ¿Podés activar el micrófono? No puedo, profe. Bueno, con el control de poderes. Entonces, ¿el control que ejercía quién sobre quién va a ser entonces? En este caso. No, si estamos viendo el Poder Legislativo. Sara, te ganaste medio punto. Ahí estamos. Sara Fretes, ¿quién está anotando? Sara Fretes, medio punto. ¿Sí? Ahí, bárbaro, espera. Débora, medio punto. Y Lucía, medio punto. Bueno, no, chicos, se relaciona con el control e interdependencia de los poderes. Acuérdense que el Poder Legislativo controla tanto al Ejecutivo como al Judicial a través del juicio político. ¿Por qué? Porque es el Poder Legislativo, opciones de puntero, es el Poder Legislativo el que tiene la atribución de enjuiciar al presidente de la Nación, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a ministros y jefe de gabinete de ministros y al vicepresidente de la Nación, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario el juicio político? Ojo que es un juicio político, es importante este adjetivo acá, no es un juicio penal, no es un juicio comercial, es un juicio político. ¿Qué va a hacer este juicio? Va a remover, por decirlo de alguna manera, dos privilegios. Uno, el de la inamovilidad de las funciones, que significa que estos funcionarios no pueden ser destituidos. Y la segunda, la inmunidad de la jurisdicción penal, que significa que mientras están cumpliendo el mandato no pueden ser enjuiciados. ¿Cuál es la finalidad entonces del juicio político? Separarlo, por eso es político, del cargo para que quede libre de esos dos privilegios
y así poder someter a ese funcionario a juicio si correspondiere como cualquier persona común. Por eso dice claramente la Filmina que la finalidad del juicio político no es castigar al funcionario, porque no es ese el objetivo. El juicio político es sacarle al funcionario de los privilegios de inamovilidad e inmunidad para que sea sometido a la jurisdicción como cualquier ciudadano común. El juicio político es llevado a cabo por ambas cámaras. La Cámara de Diputados es la que acusa al funcionario ante el Senado, debe aportar las pruebas hasta el dictado de la sentencia. La Cámara de Senadores es la que va a dictar la sentencia. Por eso dice que la Cámara de Diputados actúa como si fuera un fiscal en un juicio penal, porque el fiscal es el que tiene que aportar las pruebas, el que tiene que hacer los alegatos mostrando de por qué esa persona imputada de determinado delito es culpable o no. En este caso, acuérdense que el sentido del juicio político es poder quitarle los privilegios. Para poder acusar es necesario que 2/3 partes de los miembros presentes voten a favor de dicho juicio. La Cámara de Senadores es la que actúa como juez, porque es la que se encarga de juzgar a ese funcionario que es acusado por la Cámara de Diputados. El funcionario tiene facultades para defenderse, porque acuérdense del artículo 18 de la Constitución Nacional, todos tenemos derecho de defensa, ¿sí? Y para condenarlo y separarlo del cargo, la Cámara de Senadores necesita el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Si no, el funcionario podrá seguir en su cargo, queda absuelto. ¿Cuáles son las 3 causales que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional? Mal desempeño de sus funciones, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. En los crímenes comunes es muy parecido en este sentido al desafuero también, que es cuando el juez el que pide que se le quiten los privilegios al funcionario para que ese funcionario pueda ser enjuiciado. Si el acusado es declarado culpable, el fallo tendrá los siguientes efectos. Se lo destituye al funcionario en cuestión. También se lo puede declarar incapaz para ocupar en lo sucesivo empleos de honor, de confianza o a sueldo de la nación, es decir, que en lo sucesivo queda inhabilitado para ocupar cargos públicos. A partir de su destitución, el exfuncionario puede ser sometido a juicio común ante los tribunales ordinarios de la nación como cualquier persona común. Ok, creo que finalizamos, sí. Bueno, es una linda unidad, tiene mucho contenido, tiene mucha relación con las otras unidades, así que espero que la hayan comprendido. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a hacer un pequeño... Profe, yo sí tengo una pregunta, profe. Bueno, dale. El juicio político, la finalidad entonces, cuando se hace ese juicio, el funcionario sigue ocupando su cargo hasta que termine su tiempo, sería, pero pierde los privilegios que era el tema del arresto y todas esas cosas que habíamos hablado en la clase anterior. Se hace el juicio. Si durante la tramitación del juicio el funcionario sigue ocupando su cargo, porque ustedes saben que nuestro derecho rige el principio de inocencia, ¿sí? Ahora, si en el juicio político es declarado culpable, inmediatamente cesan el ejercicio de sus funciones. Y es sometido a la justicia ordinaria, si así se lo requiere. Si el juicio político fue por mal desempeño del cargo, no va a ser sometido a la justicia ordinaria. Ahora, si fue por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, sí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, Sebastián, recién veo, volví y me perdí los puntos. Bueno, no importa, la próxima clase habrá más para repartir. Sí, porque nos acercamos al parcial, hay que incentivarse. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta o hacemos un pequeño break hasta las 15? Vamos a apagar la... No sé si vos podés cortar la grabación, Hortensia. A ver si me da la opción. Sí, me da la opción. Detengo la grabación entonces. Bueno.